Muy bien, iniciamos la ponencia magistral a través de la siguiente frase. Da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa. Solo da tu primer paso. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 8 del Diplomado Especializado en Código de los Niños y Adolescentes y Delitos Sexuales, que se realiza con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Muy bien, es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa. Estamos hablando del doctor Enrique Alberto Pimentel Palomino, quien nos va a acompañar con el tema Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Nuestro ponente es abogado con mención en prevención y control de la corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid y doctorado en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra. Se desempeñó también como predocente en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y como adjunto de docencia en cursos de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha trabajado en el rubro de la investigación jurídica, en la defensa penal privada y en la Fiscalía de la Nación. Muy bien, estimado doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Quedo atenta a sus indicaciones. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Karen, por la presentación. Un saludo a la Asociación Jurídica Derecho en Línea y sobre todo a ustedes que están eh, cada vez capacitándose más. Espero que esta clase sea muy, muy, muy productiva para todos nosotros. Solo una precisión. No soy doctor, estoy estudiando el doctorado, sí que soy doctorando todavía. En algún momento sí, espero serlo, en la Universidad Pompeu Fabra. Pero bueno, más allá de esa pequeña precisión, es para mí un gusto estar y un honor estar frente a todos ustedes. Miren, la clase de hoy tiene un tino que es bastante importante, muy, muy, muy importante, porque vamos a hablar sobre los delitos sexuales que involucra, claro, el bien jurídico de la libertad sexual y la indemnidad sexual. Con lo cual, bueno, el día de hoy yo les propongo lo siguiente. Me gustaría que esta clase sea más que todo un diálogo frente a un monólogo. Y si ustedes están de acuerdo, pues ustedes con la mayor confianza del mundo, si tuviesen alguna duda y con permiso de Karen, pueden levantar la mano o incluso interrumpirme para poder dar sus opiniones. No tengo ningún problema, yo estaré encantado más bien de ello. Si eso se me permite, pues sería, creo, una clase un poquito más dinámica, ¿no? Frente a un monólogo que creo que frente a la virtualidad es un reto enorme. En todo caso, creo que sería mucho mejor que podamos tener una mayor interacción. Si quieren prender la cámara, también les agradecería por ello, para que puedan acompañarme. Y como les vuelvo a repetir, todo con la mayor confianza posible de mi lado, no hay ningún problema. Yo estaría más bien encantado de poder escucharlos y saber su opinión. Y en cualquier momento poder discutir algún tema si es necesario. De ese lado, por favor, no tengan ningún tipo de duda. Siempre voy a estar encantado de ello y siempre tiene que ser así, horizontal, nunca vertical. Bueno, más allá de eso, pues déjenme compartir la pantalla y me dicen si es que se ve la pantalla, por favor. A ver, ¿me Sí, lo doctor, confirma? sí se ¿Sí? visualiza. Sí, doctor. De hecho, muchas gracias, Roberto. Me ayudan porque les comento que aquí son las 12 de la medianoche en Barcelona. Em, con lo cual, pues, agradezco muchísimo que me estén de algún modo, estamos interactuando de este modo porque, pues, me levanto un poquito más, ¿no? Entonces, eso, de verdad, muchas gracias. Porque, bueno, como les comentó Karen, estoy haciendo el doctorado, entonces, a veces las 7 horas de distancia de Perú a Europa es un poco fregada. Pero bien. Dicho todo esto, pues la clase hoy va a ser breve, va a ser breve frente a todo lo que se tiene que discutir. En todo caso, yo quiero ir adelantando que vamos a dar los puntos clave, ¿no? Así como Karen inició con una frase, yo quiero iniciar con otra antes de la discusión. Y es la siguiente.
La libertad sexual es el derecho a decir sí, eso lo tenemos claro, pero tenemos que entenderlo con un enfoque negativo. Sobre todo es el derecho a decir no. Esto se lleva a partir del caso MC versus Bulgaria, ya del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 2003. Esto es importante porque no solo basta con decir no, sino más importante aún es el enfoque negativo, a decir no. Y esto lo vamos a desmenuzar y lo vamos a tratar de entender desde tres bases, queridos amigos y amigas. Desde la base legal, desde la base jurisprudencial y desde la base doctrinal. Son las tres bases de la argumentación jurídica y todo abogado debe exponer sus puntos bajo esos tres enfoques. Si no, estaríamos hablando meramente de una opinión, ¿sí? Desde la base legal, esto es importante porque ya ustedes seguramente lo saben, pues no podemos empezar desde la ley. El rango legal el día de hoy es insuficiente. Tenemos que hablar desde un rango constitucional y hasta convencional. Siempre, para hablar de derecho penal, tenemos que hablar de un derecho penal constitucionalizado. De modo que si vamos a hablar del bien jurídico de la libertad sexual y la indemnidad sexual, no podemos iniciar desde la explicación penal. Eso es insuficiente. Lamentablemente se enseña de ese modo, pero es insuficiente. Vamos a iniciar con algunos aspectos muy interesantes. En primer lugar, para entender por qué es que se sancionan delitos tan graves contra la libertad sexual y la indemnidad sexual, tenemos que recurrir a la Constitución Política del Perú y sobre todo darnos cuenta que cada persona tiene derechos, derechos a la dignidad, a la integridad y a la libertad. Y dentro del conglomerado de la libertad estamos hablando de la libertad sexual. Y además de ello, también a la protección familiar y de la niñez. Tengo entendido que este diplomado también toca especialmente temas sobre la niñez, el Código del Niño, Niña y Adolescente, y además estos delitos sexuales. Con lo cual me parece, además de un diplomado muy importante, también completo. ¿Qué significa hablar de libertades? Quizá alguien de ustedes puede tener alguna una idea. Yo encantadísimo de poder compartirlo. ¿Qué significa hablar de una libertad? Y siguiente pregunta, si quizá pues tuviesen alguna cuestión con esto. ¿Por qué no se protege el honor de la mujer cuando se habla de delitos de libertad sexual? Por qué no el honor? ¿Por qué la libertad? ¿O por qué no la dignidad? ¿Qué involucra hablar de libertades? Quizá alguno de ustedes tiene alguna idea. ¿Qué es lo que primero se les viene a la cabeza cuando se les preguntaría esto? Sí, Adelante, Steve. doctor Steve. Doctor, libertad viene de la filosofía de la vida cotidiana, de la capacidad de actuar, pensar, decidir, el libre albedrío, esa libertad de elegir si es católico o evangélico, lo que se me viene a la mente. Ujú, ujú. Muy bien. Esa es una primera aproximación, ¿no? La libertad, entendida desde la autodeterminación, ¿verdad? Desde, en pocas palabras, sí, John, te escuchamos. Adelante, doctor John. Sí, gracias, doctor. Creo que anteriormente sí había esa figura de la protección del honor, ¿no? Claro. Sin Sí, sí, embargo, sí, sí. sin embargo, entraba en determinados cuestionamientos porque si hablamos de honor, de repente una persona prostituta como tal, de repente no podría sufrir violación sexual, ¿no? Creo que ahí la discusión iba por ese contexto, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos que tanto una persona que se dedica a ese tipo de labores también puede ser víctima de una violación sexual. Entonces no se basa tanto en el honor, sino en la libertad, indistintamente de la persona que se trata. Creo que es esa la cuestión. John ahora nos dice, nos responde a lo segundo. Primero Steve respondió la primera pregunta. John responde a lo segundo. Y claro, tiene sentido. Los comentarios son evidentemente cronológicos. Roberto, también tenías la mano levantada. Sí, doctor, buenas tardes. En el caso, ¿no? De la libertad, ¿por qué la libertad? Porque considero que la libertad es esa facultad que todos Ujú. los seres humanos tenemos, en el cual nos permite dar ciertas formas de decisión, pero basado en nuestras propias voluntades.
¿no? En el Mm. cual no pueda repercutir probablemente alguna fuerza externa que atente contra precisamente esa facultad de poder decidir por parte nuestra. La decisión propia, ¿no? Quiero empezar con tu comentario, querido Roberto, porque es muy importante entender la filosofía del derecho penal para entender recién el tipo penal. Fíjense ustedes, Roberto ha dicho algo muy importante y me ha adelantado. Y también Steve y también nuestro compañero, ¿cómo? Discúlpenme, acá perdí quién tenía la mano levantada. John me parece que era, ¿no? Tengo una memoria mala, pero John me parece que era. Em, en un gobierno, en un país, en un estado, mejor dicho, ¿no? Social y democrático de derecho, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? De acuerdo con la filosofía, lo más importante que tiene el ser humano, además de la dignidad, que de por sí ya es un término muy difuso y complejo de entender, es la libertad. Es decir, filosóficamente, lo que hace humano a un ser humano, más allá de la biología, es el valor de la libertad. Es el valor de la libertad. Lo que protege en principio un Estado social y democrático de derecho son las libertades. Es ese interés, ese valor supremo, es ese bien jurídico continente, porque contiene o engloba otras libertades. Y eso hace humano al ser humano desde el punto de vista filosófico. Y Roberto le dio el clavo, y después voy con John, porque John indica que claro, si es que nosotros habláramos en todo caso de honor, no estaríamos desde el punto de vista protegiendo la alta incidencia de violencia sexual que existe en nuestro país, como primer punto. Y luego con Steve también, em, que claro, la libertad debe ser entendida desde las propias decisiones, lo que uno quiere, es decir, la autodeterminación. La voluntad propia. Ya el profesor Joachim Ruszka, que es profesor, bueno, falleció en 2017, polaco, enseñaba en Barcelona, él decía, pues la libertad es la autodeterminación, es el autocontrol de una persona. Y esto es muy importante porque las libertades pueden expresarse de múltiples maneras. El día de hoy que hace que yo esté frente a ustedes es una de estas expresiones de libertad, la libertad sexual. Y esta es importante, este es un derecho humano. No hay que confundir derecho con garantías ni con bienes jurídicos. Lo que protege el derecho penal son los bienes jurídicos, no los derechos, no las garantías. ¿A qué voy con esto? Y esto es una pequeña crítica que suelo hacer siempre, que muchos de los abogados y profesores explican desde un inicio cuál es el bien jurídico de los delitos contra violación sexual, violación sexual en menor de edad, pero no explican qué es el bien jurídico. Entonces, ya para darles una idea, antes de iniciar esto, creo que es importante sentar bases. El bien jurídico no es un concepto nuevo. Ojo, tampoco es un concepto que lo traiga o lo haya traído quien en paz descanse, quien falleció hace unos pocos meses atrás, el profesor Klaus Roxin, ni tampoco Von List, que fue su profesor. Fíjense, un bien jurídico es un valor, es una cosa valiosa, ¿sí? Es una cosa valiosa, es un valor que permite una vida en armonía. Permite una vida en armonía. ¿Y por qué permite una vida en armonía? Porque, uno, garantiza los derechos humanos y dos, erige el correcto funcionamiento del Estado. Y siempre se ve desde un enfoque de tercero. Es decir, mi bien jurídico solo se va a activar si es que Steve, si es que John o Roberto me hacen daño a mí de manera muy lesiva por los principios. Si no, no. Por lo menos no desde el enfoque penal. Por eso siempre cuando hablen de bien jurídico, hablen de bien jurídico penalmente relevante. El bien jurídico está en todos los derechos y la libertad sexual es el claro ejemplo de ello. ¿La la libertad sexual se protege solamente en el ámbito penal? Para nada. Se protege en el ámbito constitucional, se protege en el ámbito civil, se puede proteger en el ámbito laboral, se puede proteger en muchos otros ámbitos y solo por un principio de fragmentariedad, que es el último pedacito de ese bien jurídico, se protege por el derecho penal. Por tanto, siempre cuando hablemos de bienes jurídicos se habla de bien jurídico penalmente relevante. Eso como primer punto, ¿sí? Ahora,
Ya que tenemos sentadas las bases constitucionales de por qué el derecho y de ahí cómo ligamos esto al bien jurídico, que no puede ser, de todos modos, ningún derecho es limitado, salvo los jus cogens, y eso ya es un término más filosófico, pero más allá de eso, cuando se habla de la libertad sexual, estamos hablando de por lo menos lo que íbamos a tocar ahora, pero por lo menos voy avanzando lo mejor, lo siguiente. Aquí está. Mm, vale. Vale, aquí está. Por lo menos estamos nosotros refiriéndonos a un ámbito positivo y a un ámbito negativo. Constitucionalmente hablando, ¿eh? Ni siquiera estamos todavía refiriéndonos al ámbito penal. Es decir, desde un enfoque positivo, uno puede hacer, autodeterminarse y realizar por su propia libertad aspectos sexuales si es que lo desea así. Y por el ámbito negativo, que es más importante aún, también implica la no aceptación de realizar aspectos sexuales. Es decir, tiene un ámbito positivo. Yo puedo hacerlo, pero también un ámbito negativo. Si no quiero, no lo hago. Y no estoy obligado a hacerlo. Solo estoy hablando primero desde la libertad sexual. Ahora veremos qué pasa con los menores de edad. Fíjense esto. Desde el ámbito legal, ya entendido ya hemos puesto la primera base suprema, la Constitución. Vamos a la base legal. Tenemos que entender que por lo menos a partir del título 9, acá si es que no me equivoco, porque lo saqué del Código Penal que traje hace un año y me parece que sigue así, los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, sobre todo libertad sexual que tiene una gran mayoría de artículos, desde el 170 hasta el 183b. No vamos a ver todos porque no existe tanto tiempo acá para ver todo el análisis jurisprudencial, legal, dogmático de estos delitos, ¿no? Y en general de todo este bien jurídico que es amplio, que es amplio. Pero además de la base legal, que ya está regulada en el Código Penal, que curiosamente, por un principio de legalidad, debería ser una ley, pero termina siendo un decreto legislativo, es otra curiosidad, y más importante aún, junto con la Constitución, es la base convencional. Si nosotros vamos a hablar de delitos sexuales, tenemos que por lo menos referirnos a tres instrumentos internacionales. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa Convención CEDAW. Dos, la Convención de Belén do Pará, que tiene una serie de lineamientos y dentro de ellos la violencia, la erradicación de violencia contra la mujer. Y tres, para poder entender sobre la indemnidad sexual, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Desde la base jurisprudencial esto ha sido ampliamente avanzado, ampliamente desarrollado, ampliamente resuelto. Por ejemplo, basta nada más con ver expedientes del Tribunal Constitucional, como es el 19 de 2005, em, que indica que el reconocimiento de la protección de la libertad sexual como parte de la dignidad humana también se debe ligar y se puede ligar a la libertad sexual. Pero fíjense algo más importante, el Tribunal Constitucional liga la libertad sexual infra dignidad humana. Claro, ahora vamos a ver que esto va cambiando un poco, va cambiando un poco. Es decir, la libertad sexual, como toda libertad, tiene que siempre ser ejercida desde la propia dignidad de la persona, desde la propia dignidad de la persona, ¿sí? Y además de ello, hay otras sentencias que indican que se podía hacer control difuso contra el artículo 173 que versaba justamente sobre este delito, es el delito de violación sexual contra menor de edad, que había sido modificado por la ley 28704, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y además del Tribunal Constitucional, que de por sí ya tiene interpretaciones vinculantes, está la Corte Suprema, ¿no? Que no tiene interpretaciones vinculantes si es que no se publican, pero bueno, ustedes ya deben saber seguramente eso, ¿no? Un pequeño paréntesis,
No se dejen llevar nunca por abogados que suelen citar mucha jurisprudencia del Tribunal, de la Corte Suprema, como si fuese la base sólida de su interpretación. Es netamente argumentativo esto. La Corte Suprema no tiene sentencias vinculantes si es que no se publican en el peruano. Dicho sea de paso, estoy hablando em, de las sentencias plenarias o los acuerdos plenarios. Y eso tengámoslos muy en cuenta, pero muchos curiosamente fallan y tratan de decir, según la casación, por ejemplo, 127, 2022, o ahora, fundamento 15, ¿no? Parece rimbombante. Parece rimbombante y parece que tienen toda la razón, pero es netamente una forma de argumentar. ¿Sí? Porque la interpretación de la Corte Suprema se uniformiza, sí, pero no es base sólida, porque la única fuente de ley, el principio de legalidad, está en ello, en el rango legal, ¿sí? No hay que olvidarlo. Bien, volviendo. La Corte Suprema también ha indicado que la violación no necesita de un elemento de resistencia. Eso también es importante, ¿eh? Es decir, no se necesita resistir, no se necesita manifestar una negativa para que el delito de violación sexual se configure. Vamos a verlo más adelante también. También se precisa que, curiosamente, y es una gran crítica a la ley, que mucho se habla de la connotación sexual, pero no se explica desde un concepto legal. Hay que entenderlo desde un concepto jurisprudencial, es decir, este es un tipo penal abierto, ¿no? Porque nos dirige tanto a la doctrina como a la jurisprudencia. Y de manera internacional existen casos muy interesantes que yo les recomiendo leer. Por ejemplo, el caso MC versus Bulgaria, en la que em, dos personas violan a una mujer y no se hace justicia a nivel interno. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que se debe consagrar la ausencia de consentimiento, es decir, basta la ausencia de consentimiento para que ya exista un delito de violación, incluso no existiendo violencia física. Esto, el 2013, el día de hoy esto ya es tajante, o sea, no hay ningún lugar a dudas, ningún lugar a dudas. Y el caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú versus México del 2010 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que la violación incluso puede llegar a ser una forma de tortura y una violación evidentemente de los derechos humanos. Esto también lo vamos a ver en 3 o 4 slides y por qué. Ya les voy adelantando que lo más importante en el delito de violación no debería ser tanto la sentencia condenatoria, sino debería ser la manera en la que la víctima puede volver a ser humano. Es muy fuerte lo que se dice, pero poco nos enfocamos en la víctima. ¿Qué pasa con la víctima de violación sexual? Esto debe ser interpretado también, ¿m? Y eso es más importante aún. Bien, eh, continúo. Una cuestión, si alguien quiere escribir al chat, pues encantado, pero no puedo verlo porque estoy compartiendo, así que si escribiesen me avisan. Sí, doctor, no se preocupe, yo le voy a apoyar en ello, Vale, doctor. vale, buenazo. Y desde la base doctrinal le he compartido a la asociación por lo menos 6 autores, o sí, 6 o 5, que seguramente ya les van a compartir a ustedes entre libros y artículos. Desde manera cronológica, yo sugiero leerlo desde lo último perdón, claro, desde lo último, desde el 2025 hasta el 2003 o 2007, que es lo mejor. Siempre lean lo último, son las últimas interpretaciones que hay cuando lean artículos. Ya si es que quieren ver otras interpretaciones, pueden ir para atrás, pero la idea es que siempre estén actualizados. Entonces, Peña Cabrera, el profesor Julio Rodríguez y Valega Chipoco, Bonpadre, Frisancho y Correa. Seguramente ya les van a compartir los textos. Con mucho cariño les he compartido yo a la asociación. Ahora sí, ya estamos hablando ya desde el fuero penal, ya no tanto desde el fuero constitucional, desde el fuero internacional ni desde el fuero filosófico. Hablemos del fuero penal, que yo entendería que gran parte de ustedes
son penalistas o por lo menos, si es que no lo son, rozan el ámbito penal desde los delitos de la libertad sexual, ¿no? Vamos a hablar de cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos contra la libertad sexual. Y parece que es obvio y es evidente, pero ya como les indicaba en la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué no el honor? Vamos a ver ello pronto. Fíjense, cuando se habla de personas que son mayores de 18 años, es decir, desde el ámbito del ciudadano, estamos hablando que toda persona en adelante tiene una libertad sexual plena. Una libertad sexual plena. Cuando hablemos de personas que tienen, evidentemente que estoy hablando de personas que tienen una percepción de la realidad común y promedio y que no sufren de una alteración ni de una enfermedad, evidentemente, sino estoy hablando de personas que tienen una percepción de la realidad común, y cuando hablamos de personas menores de 18 años hasta los 14, estamos hablando de una libertad restringida. Esto no lo pone el derecho penal, lo pone el derecho constitucional y el derecho civil, el derecho de personas. Y esta libertad restringida ya empieza a tomar cierto o cierta protección penal, pero sobre todo extrapenal. Es decir, una persona que tiene más de 14 años, un adolescente que tiene más, pero menos de 18 años, puede mantener relaciones sexuales, sí, pero tengamos mucho cuidado. Estas libertades son restringidas y esto se debe a la falta de madurez, a la falta de psicología, psiquiátrica, clínica, que evidentemente no ha sido desarrollada como un adulto, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y entre los 14 hasta que el niño nace, tiene la indemnidad sexual. Aquí no estamos hablando de libertades sexuales, ¿sí? No estamos hablando de libertades sexuales. Ahora, vamos a conceptuarlo. Desde una definición muy simplista, la libertad sexual implica la capacidad de decidir libremente sobre la vida sexual. Ya les estoy hablando desde las diferentes edades, es decir, esto es un ámbito normativo. La libertad sexual inicia desde el ámbito normativo, es decir, desde la edad biológica registrada. Y esto se hace desde la autodeterminación sexual, que implica muchos aspectos, que a continuación vamos a ver. Pero por otro lado, la indemnidad sexual, cuando ya se habla de niños, y en principio debería también tocarse niños, niñas, adolescentes, pero acá es curioso porque el ámbito penal divide este fuero desde los 14 en adelante, menos de 18 evidentemente, no es una capacidad de decidir libremente. Los menores de 14 años no tienen esta capacidad. Todo lo contrario, se les debe proteger porque no pueden consentir. ¿Esto quiere decir que ningún niño puede consentir en otros aspectos? No. Recordemos, estamos hablando solo del ámbito sexual. Los niños pueden consentir en otros aspectos, pero este ámbito sexual, que es muy intromisivo, desde el ámbito clínico, el derecho no lo pone porque quiere, ni por moralidades, ¿eh? Esto es netamente clínico, esto es netamente médico. Involucra que la actividad sexual requiere de cierta madurez, que evidentemente en el Perú ya ha sido registrado, existen otras, ¿eh? Por ejemplo, en España es menos de 16 años, en el Perú es menos de 14. Em, no puede mantener relaciones sexuales porque se requiere una madurez sexual que evidentemente un menor de 14 no la tiene, no la tiene. Y tampoco, no solamente hablando de madurez, sino también el aspecto del desarrollo físico, ¿eh? El aspecto del desarrollo físico también es importante. Y hay criterios, ¿no? Que ya con las lecturas seguramente que les va a dar Karen que les he brindado a ustedes, como Bon Padre o Peña Cabrera, indica por qué la indemnidad sexual debe mantener ese registro, ¿no? Pero básicamente todo se dirige tanto a la cultura como a lo clínico. Y el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado de ello. El año 2005, el Tribunal Constitucional reconoce que la libertad sexual forma parte del contenido esencial de la dignidad humana. Es decir, desde el ámbito físico, la libertad sexual muchas veces ha sido malentendida como una necesidad. Dicen, es una necesidad biológica. Bueno, desde el ámbito normativo, que es como se debe entender,
no es un requerimiento de necesidad, sino es un requerimiento esencial de la dignidad. Es decir, no podemos decir que la libertad sexual es una necesidad del ser humano. Entenderla de esa manera es limitarlo, limitarlo. Tenemos que, todo lo contrario, no una necesidad, sino un contenido de la dignidad humana. Entenderlo desde este enfoque normativo involucra una mayor protección y garantía de estos derechos. Y esto no puede reducirse a la moralidad ni a las buenas costumbres. Fíjense, desde el año 2005, ¿qué quiere decir esto? ¿Que solamente pueden mantener relaciones sexuales personas del sexo opuesto? No. La libertad sexual involucra la autodeterminación y dentro de ello lo que involucre también la autodeterminación de la orientación sexual, la autodeterminación de la forma en la que va a mantener relaciones sexuales y no puede reducirse ni al ámbito religioso ni al ámbito moral, porque estamos hablando acá de una secularización del derecho. De modo que, por más religiosos que podamos ser, no podemos mezclar lo que es el ámbito normativo y del derecho en una sociedad occidental como la nuestra, de lo que es el ámbito religioso y ético. En todo caso, dejemos la moral a un lado. Lo ético no puede entrar, si es que vamos a ser mucho más exactos desde el punto de vista filosófico. ¿Esto lo dice el derecho? No. Curiosamente, esto lo dice la Biblia también. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No es cierto? Bueno, la Corte Suprema también ha desarrollado esto en la sentencia de casación 1464-2019 en Junín. Y aquí se señala algo bien curioso e interesante, que lo esencial en la protección de la libertad sexual es la ausencia del consentimiento. Dicho sea de paso, reduce esto al ámbito netamente del consentimiento para dejar de lado la resistencia. No se debe entender, oye, hace un tiempo atrás, es que tú consentiste mantener relaciones sexuales. ¿Y por qué? Bueno, porque llevabas un calzón rojo. No resistías, ¿eh? No resististe por eso. No había resistencia. ¿Por qué? Por el mero hecho de que llevaste un calzón rojo. No, por ese lado. El consentimiento no tiene que ver con la forma de cambiarse, con la forma de expresarse. El consentimiento, además de ser interno, se mantiene en un contexto de aceptación del ejercicio del derecho humano a la libertad sexual con dignidad humana. Ojo, ¿eh? Esto es importante. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya les indiqué, también indica que lo mismo que la Corte Suprema del 2019, solo que lo hace 16 años antes, ¿no? 16 años antes. No necesitamos violencia física para poder admitir que puede haber una vulneración a la libertad sexual. Igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación es entendida tranquilamente como la tortura y evidentemente contra la propia dignidad. Bien. Vamos a ver qué significa ahora cuando hablamos de los actos de contenido sexual, la famosa connotación sexual, ¿no? No existe por lo menos en el Código Penal, no existe una definición de lo que signifique acto de connotación sexual. Definición, ¿ah? Sí, sí lo nombran, sí se nombra, pero no existe una definición legal. Antes de ello, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario quizá? ¿O todo claro? Continuamos, no sé, díganme ustedes. Si quieren dar algún comentario, pues encantado, ¿eh? Porque ya hemos tocado cierto aspecto que es importante. ¿Algún caso quizá que haya resuelto distinto a lo que estamos estudiando ahora? Al parecer no tenemos pregunta, doctor. Vale, Debería ser todo. continuamos. Sí, doctor. Perfecto. Em, ya existen casos fuera de nuestra soberanía peruana que indica que el acto de contenido sexual, es decir, la connotación sexual, debe entenderse como, primero, un comportamiento, no es netamente un tema interno,
una tendencia interna, yo le digo intrascendente, porque desde mi punto de vista el derecho penal nunca puede llegar a la cabeza de la persona ni a sus voluntades. Por tanto, esto de la tendencia interna trascendente termina siendo intrascendente realmente, pero ¿cómo es que se ve el acto de connotación? No desde la cabeza, sino desde la conducta, desde desde la exteriorización del comportamiento. Y esto, claro, afecta, además de la forma de manifestarse, a la libertad o indemnidad de la persona, cualquiera de las dos. Depende, claro, de qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Ahora, hay un caso también bien curioso que es el caso Cargar, que se dio en Estados Unidos. ¿Qué indica esto? Cuando se habla de acto de connotación sexual, fíjense qué les voy a decir, ¿eh? Como no existe una explicación legal, hay dos tipos de entenderla. El concepto que yo les he dado es un concepto muy vago, es muy amplio. Cuando yo les digo es un comportamiento de contenido sexual que afecta, ya, perfecto. Pero ¿qué tipo de comportamiento? O sea, básicamente todavía no les he dicho nada. Entonces, hay que por lo menos ver dos aspectos, y estos son bien curiosos porque todavía no, la doctrina al día de hoy no tiene una idea sólida de lo que es un acto de contenido sexual. Existen definiciones objetivas y existen definiciones subjetivas. Se van a dar cuenta ustedes que ambas pueden ser peligrosas. La definición objetiva indica que el acto de connotación sexual es un comportamiento que debe afectar la libertad sexual de acuerdo a un contexto. Pero no cualquier contexto, em, sino que netamente es un contexto en el que se involucre la zona genital de la persona. O sea, objetivamente estamos hablando y reduciendo el acto de connotación sexual al cuerpo humano. Si a una persona se le vulnera la libertad sexual manteniendo un vínculo estrecho entre piel y piel que roza o toque el órgano reproductivo o algún aspecto, por ejemplo, en mujeres el pecho, en las personas puede ser la nalga, objetivamente eso vulnera la libertad sexual. Ya me van a entender que esto parece ser muy restrictivo, ¿no? Pero muy restringido, ¿no es cierto? De modo que estamos dejando de lado que no puede haber actos de connotación sexual si es que se tocara otra parte del cuerpo que no sea el trasero, el pene, la vagina, los senos, no podría haber. Pero también existen otras perspectivas subjetivas que ya no dicen, no, es que no necesitamos hablar de eso. Em, Depende de la cultura. Si en tu cultura esto aparentemente no es acto de connotación sexual, pues no hay necesidad de por qué hablar de un contenido que afecte la libertad o la indemnidad sexual. También es peligroso. Fíjense. Este caso cargar, ¿qué implicaba? Era una persona que había besado el pene de un bebé. ¿Y qué decía? Esto lo hice con cariño. No afecta la indemnidad sexual del niño. Antes de darles la opinión del caso, ¿qué opinan ustedes? El caso se da, por ejemplo, les voy a analogar el caso, ¿sí? Para que se entienda mejor. Una familia va a presentar a su bebé y su bebé está desnudo y viene una tía y carga al bebé y le besa todo el cuerpecito y dentro de esos besos también le da un beso al pene del sobrino, al bebito. Les pregunto, ¿ustedes qué podrían decir? ¿Aquí hay un acto de connotación sexual? ¿Sí o no? Estamos en un ambiente familiar, ¿eh? Se presenta el bebé, viene la mamá, viene la abuela, ¿no? El bebé está desnudo, evidentemente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo resuelven ese caso? Bien, el doctor Ever a través del chat del Zoom nos indica que no, porque no tiene esa tendencia interna. Ever lo está viendo desde el enfoque subjetivo, entonces, ¿no? La tendencia interna, de la cual yo lo rechazo totalmente, pero se puede resolver de esa manera, ¿no? Ever, quizá quieras darnos tu opinión de manera un poquito más amplia, escuchándote. Si deseas, estaría encantado. Si no, ¿alguna otra respuesta? Roberto. Doctor Roberto, adelante, doctor Roberto.
Doctor, disculpe. En este caso, conforme al ejemplo que usted ha puesto y yendo a la línea que establece nuestra tipificación, considero que sí hay en este aspecto no connotación sexual, porque bien nuestro artículo 176-A dice claramente, ¿no? El que realiza, como verbo rector también y el que obliga. Pero en este caso se vuelve un poco complicado porque tengamos en cuenta que está basado en un parámetro familiar, pero también somos conscientes que la parte del cuerpo del niño, del menor, le pertenece al niño y nadie tiene el derecho respectivo de tocarlo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva legal, yo lo puedo ver y un punto de vista personal, sí se configuraría en este caso la connotación sexual. Claro, tú tienes una opinión disidente, ¿no? A la opinión de Ever y a la opinión de asesoría legal que nos indica, no porque no se da en un contexto sexual. Em, es que yo todavía no lo tengo tan claro, sinceramente, porque estas dos perspectivas son peligrosas. O sea, las dos perspectivas, las dos. La idea sería en todo caso una perspectiva dialéctica, en todo caso, que combine estas dos. ¿Qué sucede? Estados Unidos resolvió este caso indicando que no hay connotación sexual por ser un gesto cultural de afecto, no sexual. Es decir, el juez de Estados Unidos dijo, este es un caso de afecto. Besar el pene de un niño es un caso afecto, es un caso de afecto. Mm, es que me resulta hasta cierto punto peligroso este aspecto de reducir la cultura a lo que significa un acto de contenido sexual. O sea, de ese modo, un tío puede tocar las nalgas de una sobrina y no podría ser esto un acto de contenido sexual porque por ejemplo, le ha dado un lapo, como dicen de manera muy coloquial, le di una nalgada o un lapo. Eso no podría ser acto de contenido sexual, ¿no? Si está con la familia. Igual, en el mismo contexto, ¿eh? Pasa y le dice, sobrina, ¿no? Suele siempre hacer esto a toda la familia, no solo a su sobrina, a su tía, a su hija, a su sobrina, y todo el mundo lo conoce y lo deja. Aquí no hay contenido sexual, ¿qué dicen ustedes? A ver. Doctor, disculpe una vez más. Eh, bueno, en el caso de los menores de edad, bueno, muy aparte de ser abogado, también soy docente. Soy docente del nivel secundaria. Y, por ejemplo, dentro del sistema educativo, nosotros tenemos protocolos que nos permiten precisamente erradicar todo lo que sea violencia física, Ujú, psicológica, y uno de ellos es precisamente es la sexual. Por ejemplo, los protocolos a nosotros nos establecen y nos ponen pautas precisas que el mismo Estado, aplicando la normativa, prohíbe todo tipo de tocamiento en este caso que pueda haber por parte de un familiar, por parte de un personal docente, administrativo o incluso mismo estudiante en tocar de forma voluntaria bueno, sobre todo de forma voluntaria, ¿no? La parte íntima de cualquier menor de edad. En el caso de que se llegaría a realizar esos tipos de tocamiento y si el estudiante, en este caso el menor de edad de 14 para abajo, se siente afectado con el simple hecho de tocar, la dirección, por ejemplo, tiene la obligación de dar de conocimiento, en este caso según el protocolo que nos manda, a la Policía Nacional para que se puedan hacer las investigaciones respectivas. ¿Por qué? ujú. El protocolo precisamente lo tipifica como tocamientos indebidos. Basta que la persona se sienta, en este caso el menor se sienta o cualquier persona incómodo con el tocamiento que se pudo Ya haber está, hecho claro. se configura, ¿no? Entonces, desde la perspectiva que yo voy, siempre considero que el cuerpo de otra persona o de un tercero no se puede tocar por mucho que exista una afinidad, sea familiar o incluso sea Mm. amical, porque es parte de nuestra intimidad, de nuestra El fuero dignidad íntimo, ¿no es cierto? El fuero íntimo foro físico. íntimo y no puede ser violentado de ninguna forma. Porque Mm, mm, mm. precisamente si se llegaría a aceptar esto,
se estaría sembrando una cultura errada que cualquiera puede tocar tu cuerpo y que ese tocamiento podría llevarse incluso a un acto de violencia ya sexual, ¿no? Acto de Mm, penetración y que simplemente deberíamos quedarnos callados. Entonces, lo que claro. buscamos por medio del Ministerio de Educación y en mi posición como abogado es erradicar esto en todo el Mm, contexto de la palabra. ujú. Muchas gracias por compartirnos eso, Roberto, que es clave, pero solamente para poner una contraposición, ¿no? ¿Cuándo no es un tocamiento voluntario? Eso ya el protocolo yo creo que no puede, o sea, no es capaz de expresarlo, ¿no? Y ahí entra la perspectiva subjetiva también. De modo que creo que lo más importante y rescato, Roberto, de lo que has escrito, de lo que nos has dicho es que más allá del tocamiento, que, ojo, es importante, está en la sensación de la víctima, ¿no? La conducta de la víctima, la afectación de la persona. Ahora, esto no quiere decir que siempre hay afectación. Ojo, tengamos mucho cuidado con eso, ¿ah? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, está siendo tocada pero no se da cuenta? O está siendo víctima de actos de connotación sexual sin necesariamente ser tocada. Estás en la calle, estás de espaldas, ¿qué sucede? Es que este tipo de casos, bueno, se pueden tipificar de otras maneras, ¿no? A lo mejor y podría ser quizá acoso sexual, ya no necesariamente un tocamiento indebido, ¿no? Todo esto es importante, es decir, nuestra forma de entender el derecho penal no puede ser limitada. Cintia, de hecho, nos dice algo muy importante, ¿no? En el país, las personas que ejercen violencia son el entorno más cercano y familiares. Y esto es verdad. La mayor incidencia de violencia sexual contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual, lamentablemente, es del familiar cercano. El mayor depredador sexual no está en la calle, está en la casa. Esto también es importante porque las estadísticas y la criminología explican que este factor, que curiosamente, por ejemplo, asesoría legal y Ever nos indica que no hay tendencia intrascendente, luego asesoría, no hay contexto sexual, ¿hasta qué punto en todo caso tendría yo creo que ser más argumentado también, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema que se indica en estos dos aspectos, ¿no? Desde un enfoque netamente objetivo, no podemos reducir tampoco un acto de connotación sexual a las zonas genitales. Es insuficiente. Y desde el ámbito subjetivo, todo lo contrario. Tampoco podemos extender tanto a la intención y la voluntad del autor. Por eso estoy en contra de las intenciones, ¿no? Por este tema de la tendencia interna intrascendente, que yo de nuevo recalco, insisto, así le llamo, porque no podemos tampoco basarnos en lo que un sujeto quería y o sea, por un tema de afecto, le voy a tocar las nalgas a la sobrina porque así demuestro mi cariño, ¿no? Estaríamos también llegando a ese absurdo, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. Y lo que se trata de entender es más bien un concepto moderado, ¿no? En una acción comunicativa, es decir, hay que ver el contexto, pero no el contexto sexual desde un ámbito netamente de lo que uno quería, como, no, sino desde la propia escenificación que transmite un significado sexual muy independientemente muy independientemente de lo que quería el sujeto, muy independientemente de lo que quería la gente, lo que veía la gente, sino más bien es un contexto de análisis netamente de la afectación de la víctima y de otros medios de prueba que con ello al menos tú puedes valorar y decir, no, aquí sí hay un ámbito de connotación sexual. Aquí sí ha habido una afectación contra la libertad sexual. Ya el profesor Julio Rodríguez y Valega Chipoco el año 2023 publicaron un artículo interesante en el que ellos dicen, esta comodidad, incomodidad se liga estrechamente al consentimiento. Todo lo que hemos hablado se liga al consentimiento. Claro, siempre y cuando hablemos de la libertad sexual, ¿no? Este acto tiene un contenido sexual penalmente relevante cuando invade la esfera de la autodeterminación sin el consentimiento válido. Lo que nos decía Roberto hace un rato. ¿Cómo se siente la víctima? ¿Eso qué quiere decir?
el ámbito de organización interno, el fuero íntimo, tiene siempre que tener un límite. Ese límite es el consentimiento. Y no puede entenderse desde el punto de vista físico, pero tampoco desde el punto de vista intencional. Tiene que verse desde un punto de vista contextual de significación y análisis valorativo con todos los elementos posibles para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Luego hubo un padre, el 2024, y él subraya que el acto de contenido sexual es relevante en tanto lesiona el bien jurídico, no tanto por la carga moral y religiosa. Se insiste, o sea, incluso hace el año pasado, se trata de desligar el contenido moral y el contenido religioso. ¿Por qué? Porque, curiosamente, los casos resueltos terminan respondiendo justo a ello, el contenido religioso, el contenido moral. Si este es un contenido netamente moral o religioso, podrá o no podrá haber, ¿no? Este es el típico caso del calzón rojo, o sea, duramente criticado, y si mal no recuerdo, a ese juez lo destituyeron, ¿correcto? Igual ahí corríjanme, por favor. Y si no, pues deberían haberlo hecho tranquilamente, ¿eh? Em, ¿Cuál es la sistemática de la ley penal en estos delitos? Por lo menos son 10, por lo menos, o sea, en realidad, y esto es bien curioso porque el Código Penal está muy mal redactado, porque existen delitos que también tienen una protección al ámbito de la indemnidad y la libertad sexual, o por lo menos están ligados. Por ejemplo, la pornografía infantil. Y hay otros tipos de delitos también, pero por lo menos los más importantes y que están dentro de los capítulos están la violación sexual, los tocamientos indebidos, el acoso sexual, el chantaje sexual, el favorecimiento a la prostitución, el usuario cliente, el rufianismo, el proxenetismo y las ofensas al pudor público, entre comillas, ¿no? Que han sido modificadas y tienen otro nombre que a continuación vamos a ver, o sea, tienen otra epígrafe. Así que hacemos un pequeño paro. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, algún caso que se haya resuelto quizás distinto? ¿Alguna opinión, doctores, doctoras? Hemos entrado en un debate, ojo, sobre el enfoque y las perspectivas subjetivas y objetivas, y todavía no Doctor, ¿puedo estamos de participar? acuerdo. Por Doctor. supuesto, por supuesto, claro que sí. Entonces, en el caso que usted planteó de la tía, creo que besaba el pene del niño. O sea, Ujú, usted dice que ujú. se debe resolver de manera contextual, ¿verdad? Más no de la parte subjetiva. Ahora, por ejemplo, acá Ni en, tampoco desde la parte objetiva, ¿eh? Sino desde ya, un ámbito más comunicativo, dialéctico, ¿no? Moderado en todo caso, no tan radical de uno y el otro. acá en Huancavelica hay un caso de un profesor que el hecho de que le tocaba al lado del hombro o de su brazo, ya, Ujú, donde están los bíceps por ahí, y entonces que la niña lo ha entendido mal y por ese acto lo ha denunciado ujú, a la... Ahora, ese acto se podría decir que se está invadiendo su esfera personal, o sea, están dañando su indemnidad sexual, porque o sea, lo tocaba así ujú, como muy sensual, se podría decir ujú. su brazo. Ahí está, ahí está, claro. Permíteme que te corte un ratito. Ya. Ese es una gran crítica al enfoque objetivo. Es decir, si no me tocan algo que no sea el pene, la vagina, la nalga o los senos, no hay acto de connotación sexual y tú acabas de dar un punto clave. La forma en la que se toca la parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo. Continúa. Claro, la chica declara que lo sentía como que muy, al profesor muy cariñoso, se podría decir, ¿no? Y por esa razón, ella se sentía tal vez así violentada. Por ese hecho lo denuncia y la Mm. fiscalía prácticamente eh, lo archiva lo que usted estaba diciendo, ¿no? El elemento objetivo. Dice, o sea, tocarle el brazo no va a ser Su perspectiva objetiva. ¿Te claro, das cuenta? Claro, y yo te aseguro que el fiscal ni siquiera sabía cuál es el tipo de perspectiva. Ahora, tampoco le estoy dando la razón a la víctima, no tenemos el expediente ahí, pero es muy importante la afectación hacia la víctima. Esto es más importante incluso que el hecho, Ever. Pero continúa, ya, termínala. entonces el psicólogo dijo que tiene afectación.
Ujú, en su pericia, en la afectación. Entonces, pero como el fiscal dijo, si bien tiene afectación, no se cumplió el elemento objetivo o algo así. Entonces, en esos casos, doctor, ¿cómo llegamos a un punto correcto de poder equilibrar esto y dar una correcta decisión, ¿no? ujú. Es que hay algo que ahí parece obviar el fiscal, que no lo he escuchado, que espero que si ella tomó una buena decisión de archivo, haya entendido no solamente una valoración de un medio de prueba que es la afectación. Ahí hay afectación. Ahí en primer lugar ya tenemos cierto indicio, ¿no? Tenemos cierto indicio. Antes de darle la palabra a Roberto, es que no basta con eso. No basta ni con el mero indicio ni con las declaraciones. Existen otros términos. ¿En qué contexto la tocó? ¿Se sabe eso? ¿En qué contexto? ¿Estaban En el aula, solos? en el aula, ¿Dónde estaban? ¿Habían prácticamente niños? Claro, practicando ¿cuántos niños danza, habían? eh, estaban ¿Te das practicando cuenta de música. eso? Sí, Danza, por ejemplo, ¿no? Normalmente se da esto es muy, muy peligroso. También hay una alta incidencia de tocamientos indebidos en estas actividades. Y esto es trágico, ¿no? Esto es peligroso. ¿En qué contexto se da? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuál es la diferencia de edad? ¿Existían protocolos para poder evitar estos puntos? ¿El colegio o la institución podía o capacitó? O sea, todo eso es importante. ¿Eso hizo el fiscal? No lo sé, pero todo eso te lleva a determinar, no. Este no lo señor hizo. Solamente conocía, se basó en que lo... ya esta vez, es insuficiente. Es insuficiente. Muchísimas gracias, Ever. Roberto, Adelante, doctor Roberto. Tiene el uso de la palabra. doctor Pérez, lo escuchamos. Tiene la manito levantada. Creo que lo ha dejado levantado, doctor. Su manita. Vale, Sí. quizá, ¿no? Quizá, no pasa nada. Por eso les digo, ya bajó bueno, quizá le bajaron la manito de manera arbitraria, quizá, ¿no? O fue él. No, doctor, parece que su internet es inestable porque acaba de retirarse de la sala. No, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, todo esto es la base social, general, filosófica, penal, constitucional, convencional, de lo que por lo menos es muy resumido, ¿eh? Yo de nuevo les pido disculpas porque esto es muy resumido, esto merece siquiera muchísimas clases como el doctorado, perdón, como el diplomado, pero estoy tratando de resumir todo esto desde un enfoque más dinámico y agradezco muchísimo su atención y sobre todo su participación en esta actividad, porque además de que yo aprendo de ustedes, veo los casos y lo discutimos, lo mejor de todo es que no me da sueño a pesar de que es la 1 de la mañana, en verdad. Seguimos. Bueno, todavía no había quedado tan claro. ¿Tienen alguna... Uy, ¿qué pasó? Denme un segundo. Eh, caramba. Me comentan que hay una persona que quiere entrar, pero no sé quién es. No sé quién es. A ver, denme un segundo. Mm, bueno, no le voy a contestar. No tengo idea de quién es. Es que no. Vamos a ver algunos delitos más importantes. Estos de acá, que están en rojo. Ya les digo, es que son tantos y hay que discutirlos cada uno, hay que ver sus aspectos, hay que ver no solamente el ámbito de fondo, el ámbito procesal, como lo estaba discutiendo con Ever. Esto es importantísimo. En verdad que todo eso es importantísimo. A ver, vamos a continuar. Permítame. Mm, perfecto. Vamos a ir al artículo 170. ¿Vale? Vamos a ir al artículo 170. Este es el tipo base y el primer artículo escrito, no es que es el primero, sino que está arriba, la primera epígrafe, el primer tipo penal de los delitos contra la libertad sexual. Este es el tipo base, ¿m? El delito de violación sexual. Quiero que me ayuden a leerlo hasta acá. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Ven la pantallita? Quizá lo voy permítanme, lo voy a acercar un poquito más. Por acá.
Vale, aquí está. Creo que se ve mejor. ¿Alguien puede ayudarme con esas tres líneas? Estimados doctores, quienes deseen participar, por favor, levanten su manita. Bien. Doctora Cintia, tiene Cintia. la palabra. Ok, buenas tardes. Artículo 170. Las cuatro primeras líneas, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. El que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza Ujú. cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. La pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 26 en cualquiera de los casos que se mencionan a Vale. continuación. Ajá. Buenazo. O sea, el tipo base tiene un ámbito de pena abstracta entre 14 y 20, ¿no? Entre 20 y 26, las circunstancias agravantes específicas que se ven a continuación. Vamos a verlas en breve. Muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias. A ver, de todo esto, fíjense, el ámbito objetivo, que es básicamente, vamos a retroceder esto un poquito para que se vea mejor. Del artículo 170, este lo saqué hace un ratito, así que este de SPIG es el más actualizado, estoy seguro y no tengo ninguna duda, salvo haya variado la norma hace unos minutos atrás, pero lo dudo. Em, el artículo 170 tiene un elemento transversal desde el ámbito dogmático. Es la ausencia de consentimiento, ¿sí? Es la ausencia de consentimiento. Esta ausencia de consentimiento involucra, primero, estar hablando de un bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en el delito de violación sexual? Creo que después de esto ya todo el mundo debe saberlo, incluso sin necesidad de la explicación que hemos dado hace un momento. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? A ver. En el chat del Zoom, doctor, nos La menciona. libertad sexual. Correcto, así de simple. Bien, esto se tiene en cuenta. Ya les había comentado, gracias Roberto, ¿qué significa la libertad sexual? Fíjense, ¿ah? Fíjense. Yesenia nos dice la indemnidad. Cuidado con eso ahí. Por eso justamente hasta lo más evidente puede dejar desapercibido esto. Querida Yesenia, estamos hablando del 170 y siempre ahí se habla de la libertad sexual. Para la indemnidad es el 173 y lo vamos a ver. Y yo agradezco mucho tu comentario porque me da paso para decir qué significa la libertad sexual. Hace un rato hemos hablado del ámbito general. Por lo menos la doctrina, cuatro puntos los mantiene siempre a flote. ¿Qué significa tener una libertad sexual? Primero, implica la libertad de mantener relaciones sexuales. Eso es lo que dice la doctrina. Mantener relaciones sexuales. ¿Qué significa eso? ¿Solamente varón y mujer, mujer y varón? ¿Se reduce a ese ámbito? ¿O es posible hablar de las relaciones sexuales de manera amplia el día de hoy? Esto yo lo pregunto porque en el Perú hay una alta incidencia de violencia contra las comunidades LGTBIQ+. ¿Ellos no tienen derecho a mantener relaciones sexuales? Es una cosmovisión amplia, doctor. Correcto, Roberto. Igual Luis, amplia, ¿no? Muy bien. Segundo punto, realizar actividades sexuales consentidas. Es decir, no basta con cualquier relación sexual. Esta relación sexual debe ser consentida. Ojo, ¿eh? El consentimiento, que es parte de las causas de justificación de la teoría del delito, entra a tallar muy, pero muy importante acá. Ahora, una cosa más. No se habla de un consentimiento, y eso quiero dejarlo claro y espero dejarme entender. No estoy hablando de un consentimiento desde las causas de justificación cuando se trata de personas mayores de 18 años. Cuando se trata de personas mayores de 18 años,
se trata de un acuerdo, que es una causa de atipicidad. Por si acaso, ¿cuál es la diferencia? La causa de atipicidad es un límite de imputación objetiva. La causa de justificación es un límite de la antijuridicidad de la conducta. Ambos son importantes, pero se analizan en distintas situaciones. Primero, en la imputación objetiva. Cuando una causa es atípica por el acuerdo, no se vulnera ningún bien jurídico. En cambio, cuando una causa es consentimiento, que es una causa de justificación, sí se vulnera el bien jurídico, pero está justificada esta vulneración. Cuando dos personas mayores de edad mantienen relaciones sexuales, ¿se vulnera algún bien jurídico o es un acuerdo? Después de la explicación que les di, ¿es un acuerdo o es un consentimiento? De nuevo lo repito, ¿eh? El acuerdo es una causa de atipicidad, ¿sí? Es un límite de imputación objetiva. El consentimiento es una causa de justificación. Este es un límite de la antijuridicidad de la conducta. En el acuerdo no vulneras ningún bien jurídico. Por eso es una causa de atipicidad. Eso es atípico. En el consentimiento vulneras un bien jurídico, pero de manera justificada. Les voy a ver, Luis nos dice acuerdo, correcto. ¿Alguien tiene una opinión igual o disidente? Mantener relaciones sexuales desde el ámbito netamente técnico, ¿es un acuerdo o es hablar del consentimiento? La doctora Yesenia también Yesenia no dice está acuerdo. de acuerdo. Ya vamos dos acuerdos, ¿no? ¿Alguien más? iPhone dice acuerdo. Todo dice de acuerdo, claro. Si nosotros vamos a ser muy técnicos penalmente, cuando dos personas mantienen relaciones sexuales, a pesar de que se diga consentimiento, no es la palabra correcta, es el acuerdo, ¿sí? Cuando se vulnera el bien jurídico, ya se está hablando de será consentimiento en todo caso, cuando se ha vulnerado el bien jurídico, pero se permite esta por ciertas razones. Es decir, si vamos a ser muy técnicos, solo podemos hablar de consentimiento. En primer lugar, mantener relaciones consentidas con una persona que tiene más de 14 y menos de 18 años. Ellas sí consienten, porque tienen una libertad sexual restringida, ¿sí? Pero más de 18, es decir, 18 en adelante, acuerdan. Ojo, ¿eh? Acuerdan. ¿Qué sucede? Es que hay cierto sector de la doctrina que los unifica. O sea, hay como si el acuerdo y el consentimiento fueran igual. Pero en la teoría del delito son distintas, ¿sí? Son distintas. ¿Cómo estás, María Pérez? Buenas noches. Además de eso, implica además tolerar las actividades sexuales consentidas. ¿Qué significa esto? Que no basta con mantener relaciones sexuales ni que éstas sean consentidas, sino también aceptar las demás. Aceptar las demás. Como un deber, como un deber. Y lo más importante, y la doctrina de esto no ha hecho ningún tipo de variación, no realizar actividad sexual alguna. Esto implica no aceptar relaciones sexuales y también implica una vida, por ejemplo, en el celibato, una vida en la virginidad. ¿Quiere decir esto que ellos no tienen derecho? No, para nada, es una elección. En todo caso, estamos hablando de una elección en cómo uno ejerce su derecho a la libertad sexual y cuando un bien jurídico como la libertad sexual está vulnerada, cuando en primer lugar no hay acuerdo, ¿sí? Por tanto, al no existir un acuerdo se habla de una persona mayor de 18 años, la persona es vulnerada en su libertad sexual, porque no ha acordado, no, su autodeterminación ha sido negativa y se le ha vulnerado esa negativa.
¿Sí? ¿Cuáles son los medios comisivos en la violación sexual? ¿La violencia, la amenaza o el entorno? Tres son los más importantes. La violencia, la amenaza o el entorno. ¿Qué implica la violencia? Implica el aspecto físico, ¿sí? La doctrina suele reducir la violencia al aspecto físico. ¿Por, ¿por qué? Porque la amenaza se amplía al aspecto psicológico. Y el entorno es uno de los temas más importantes porque esto ni siquiera está en el Código Penal. Tiene su propia ley. Que la... Ayúdenme con esto porque es un nombre largo, pero es la ley que erradica la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La ley 3364. 364, ¿no? Ah, la ley correcto. Eh, el entorno es importante. El entorno es importante. Acá estamos hablando ya eh, de una ley penal en blanco. Porque, ¿qué entendemos nosotros por entorno? Bueno, el contexto espacio-temporal en el que se encuentra la víctima y la relación que tiene con del victimario. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de un violador que estuvo en la calle y violentamente vulneró la libertad sexual de una víctima, que un jefe que mantiene relaciones sexuales con su empleada, eh, porque si no la va a botar del trabajo. Digo que no es lo mismo en cuanto a contexto, pero es lo mismo en cuanto a entorno de coacción. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, la relación de jerarquía vertical, o en pocas palabras, el vínculo de poder, también se analiza y es muy importante. De hecho, hubo un caso, no está acá en el PPT, pero me parece que antes, el 2023, antes de venirme a España, me dieron una pequeña sesión, no sé si era en LP, pero cité un caso bien curioso, porque o sea, lo expuse porque yo tengo un pequeño artículo que está en Enfoque Derecho y critico el enfoque de género dentro de los ámbitos de corrupción. ¿Qué sucede? El caso es bien curioso, ¿eh? Resulta, doctores y doctoras, que un juez de familia mantenía relaciones sexuales con una de las partes para darle a cambio el hijo a la mamá en un proceso de tenencia. Esto solamente se resolvió por el delito de cohecho. Es decir, te soborno, me sobornas, ¿no? Yo te doy a tu hijo en el ámbito de cohecho pasivo específico, porque soy magistrado, corrompo el sistema, pero tú a cambio me das un favorecimiento sexual. Pregunta, ¿solo es un delito de corrupción? Yo tengo ahí una posición, ha sido quizá la minoría, pero la sigo manteniendo y con firmeza. ¿Solo es un delito de corrupción? ¿Qué opinan ustedes, doctores y doctoras? ¿O hay un concurso? ¿Mm? Efectivamente, doctor, hay un concurso. A ver, Roberto. Uno, bueno, los actos de corrupción que se puedan tipificar, y el segundo, bajo el contexto que es sobre el contexto de violencia que se ha efectuado en este caso hacia su secretaria, ¿no? Su trabajadora que usted acaba de hacer mención. Y aprovechándose precisamente del cargo que poseía o posee, Ujú. pudo efectuar la acción, que ciertamente la ley, la 3364 es precisa, ¿no? Entonces, haciendo uso de estas facultades, se efectuó lo que ya usted hizo mención. Claro, claro. Acá yo critiqué mucho esta sentencia y en general todo el sistema porque no se tiene una resolución de casos con enfoque de género. Aquí además de corrupción también hay violación, doctores y doctoras, porque el hecho de que un juez te diga, te voy a dar a tu hijo si es que mantenemos relaciones sexuales, esto pasó en Ayacucho, si mal no recuerdo, no solamente es un ámbito de soborno, también es un ámbito de aprovechamiento.
Milagros habla de la hostilidad sexual, ¿no? Entiendo que hablas de, en general, de la relación vertical que puede darse también, querida Milagros, en el ámbito laboral, ¿no? Pero que estamos hablando en un contexto de justicia, en la administración de justicia. Y claro, acá no se tuvo nunca en cuenta el contexto de la mamá, mamá soltera, mamá que se trata de la tenencia del primer hijo, mamá sin trabajo, mamá sin una buena capacitación de educación, ni siquiera terminó la secundaria, mamá con problemas económicos y mamá con un pasado de mucha violencia sexual y física. No es eso sino un aprovechamiento, es decir, ¿hay o no hay consentimiento? Y ojo, se trata de su hijo, se trata de su hijo. Una mamá que no tiene dinero y que ha luchado hasta el final por tener a su niño. El juez, más allá de darle la razón al papá o a la mamá, porque no estamos hablando de que la decisión sea mala, incluso pudo haber sido una decisión buena. Hablo del fallo, no de la motivación. Les pregunto, ¿hay o no hay en ese caso un real acuerdo, o como quieran llamarlo ustedes, consentimiento de la mamá en ese proceso de tenencia por su hijo que tiene relaciones con el juez para que le dé a su hijo en el fallo final? ¿Qué consideran? La ¿Que doctora hay o María no? Pérez nos dice que por supuesto. ¿Que habría o no habría consentimiento, María? Paola nos dice, no es consentimiento, es abuso de poder. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que nuestro sistema judicial no es, además, evidentemente de perfecto, no es preventivo con el enfoque de género? Es más, ni lo toma en cuenta. Por eso tengan mucho cuidado cuando se habla de delitos sexuales. No necesariamente estamos en un ámbito cerrado en el que la víctima es familiar de la... No, 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 no. En ámbitos de corrupción, incluso ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver la administración de justicia con la libertad sexual? Bueno, mucho, pues, mucho, como en este caso, mucho. Todo está concatenado, todo está ligado. Ese es un gran problema de creer y de los jueces y de los fiscales y en general, de pensar que porque tienen una especialidad no van a ver otra. Fíjense, un delito claramente especial está en concurso con otro delito claramente común. Y no se dieron cuenta de eso. Nunca se hizo justicia, ¿eh? Solo se sancionó el bien jurídico del correcto funcionamiento de justicia en el delito de cohecho de administración de justicia. Nunca se hizo justicia sobre el bien jurídico de la libertad sexual de la mamá. Nunca. El juez inhabilitado, el juez en la cárcel, pero nunca por un tema de concurso, sino solo con corrupción. Luis nos dice, no hay consentimiento porque hay engaño. Hay engaño incluso, ¿no? Bueno, no lo sé, querido Luis. Yo creo que en el caso vamos a hablar de qué significa el engaño, ¿no? No lo sé. Vamos a ver, pero yo pienso que no, pero yo entiendo que tú hablas de engaño en el sentido de que hay una coacción en todo caso, ¿no? María nos dice, abuso de poder de la circunstancia en el contexto. Claro que sí. Y Paola vuelve, ¿no? Doctor, por favor, ¿qué número es esa? Te la voy a dar. Permítanme. Yo se las voy a dar ahora porque además de todo es un artículo mío y qué bien si me leen. Agradecería eso mucho. El título es Juez, Corrupción y Lágrimas, creo. Juez, Corrupción y Lágrimas. Patricia dice, no hay engaño, lo que hay es un abuso de poder. Claro que sí. Vamos a ver. Juez, Corrupción y Lágrimas, creo que es el concurso. A ver, ahorita se los doy. Permítanme, permítanme. Es que como estoy acá en España, no sé si tengo acceso a Enfoque Derecho. Pueden revisar ustedes Enfoque Derecho. Este es un grupo. Enfoque Derecho es una página web de la revista Temis de la Católica. Ahí se publicó mi artículo. A ver, permítanme. Mm, Deme un segundo. A ver, a lo mejor y carga porque aquí está. Esto lo publiqué el año 2023 todavía.
A ver, se los voy a pasar por la cajita de comentarios, ¿sí? Ya se los pasé. Me dicen si les ha llegado, por favor. Sí, doctor, sí llegó el ¿Sí? enlace. Vale, cuando quieran, pues lo leen. Es chiquito, pero muy interesante. Lo postulé a recuerdo que un trabajo del programa de segunda especialidad sobre corrupción. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver que justamente esto es una escala. Ya les decía yo que lo más importante, no gracias a ustedes, que lo más importante, además de saber cuál es el contexto del tipo penal del delito de violación, es más importante aún saber cuál es la afectación de la víctima. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Paola nos dice que sí, claro, ¿no? ¿Y por qué? María, ¿por qué? Porque es más importante saber cuál es la afectación de la víctima que determinar si hubo un delito o no hubo un delito. Parecería que esto no es una opinión penal. Y estamos en lo cierto, porque al final el derecho penal debe verificar si existe un delito o no. Pero más importante, y por eso se necesita siempre un seguimiento psicológico y psiquiátrico, es la afectación de la víctima. En los delitos de violación sexual no estamos hablando de delitos como la estafa, incluso que trauman como el robo o que matan como el homicidio. Estamos hablando de una muerte permanente en vida, de una muerte permanente en vida. Las víctimas nunca, nunca quedan igual. Peor si hablamos de menores de edad, que vamos a ver en breve. Y se ha demostrado que la víctima no se recupera jamás. No se recupera jamás. Ni bajo un acompañamiento psicológico, ni bajo un tratamiento psiquiátrico. Esto es grave porque el delito de violación sexual, si se entiende netamente desde un ámbito académico, ya está bien. Yo podría decirles eso. Leamos esto, 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 y hay delito de violación y perfecto. No. Quiero proponerles en esta clase entender el ámbito de violación sexual no solamente desde un ámbito penal, sino desde un enfoque ¿cómo es? La victimología, ¿me pueden ayudar en esto, no? Victimitológico, victimológico. La victimización. Ujú. Esto es importante, más importante que todo, es más importante que todo, es más importante que todo. Insisto, la víctima en estos delitos de violación sexual es la principal a quien se le debe tomar en cuenta, más allá de que hubo violación o no, más allá de que se determinó o no, esa afectación sexual, y no solamente hablo de la mujer, sino también hablo de víctimas varones y en mayor medida de víctimas menores de edad es más importante, porque esta afectación es una muerte en vida. Es básicamente una eliminación del proyecto de vida que ha tenido la persona que nunca lamentablemente va a dejarla en paz. Mariano dice, de acuerdo a la afectación de la víctima, se va a resarcir por la vía penal o hasta civil, depende del grado de afectación. No hablo tanto, querida María, y acá me vas a seguramente vas a estar conmigo, del ámbito económico, ¿no? El ámbito económico es un tema de responsabilidad extracontractual que puede llevarse en el mismo proceso penal. No, el ámbito económico uno puede tener mucho dinero, pero víctimas no han podido, o sea, no duermen. No pueden estar a solas. No pueden estar a solas con una persona porque, o sea, es terrible. Y esto no puede tomarse como un tabú. Esto tiene que tomarse como un tema, además de salud sexual, una institucionalidad que debe ser clara y concisa, con siempre tener un enfoque de género y un seguimiento contra la víctima y la persona que en general ha sido violentada, ¿no? Roberto, te escuchamos. Doctor, disculpe, pero por eso precisamente nuestra doctrina establece, ¿no? Que los delitos de Ujú, violación son delitos ofensivos, porque realmente crea una claro. afectación no solamente de connotación sexual, sino incluso psicológica, social, ¿no? En la víctima sobre todo. Y esto hace que precisamente, como usted acaba de manifestar,
muchos proyectos de esta víctima se vean truncadas y afectadas, que aún llevando un tratamiento, incluso sobre aspectos farmacológicos, no suelen recuperarse de forma tan pronta y temprana para continuar en esa actividad Claro. cotidiana que normalmente realizaba, ¿no? Entonces sí es la afectación hacia este tipo de víctimas es a gran escala, de forma personal e incluso social, porque no solamente también es la víctima, sino también es la familia, es el Claro. entorno que acompaña a esta Y persona. totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Roberto. Igual Paola nos dice, ¿no? Todo delito que ataca la integridad mental, orgánica, espiritual en cada víctima es realmente un freno, un llanto interno lastimero que nunca se olvida y que le acompaña toda su existencia. Y esa es la cruda y triste realidad de las víctimas de violación sexual. Por eso, siempre cuando ustedes analicen un caso, incluso que no verse sobre libertad sexual, el enfoque de género es muy importante. ¿Y qué significa enfoque de género? No es la posición, la superposición de la mujer frente al varón, para nada, para nada. No confundan eso con la ideología. El enfoque de género es muy importante porque es una visión, pues un enfoque es como si tuviese yo los lentes, te pones los lentes y dices, esta es la realidad de la mujer, la realidad del varón, la realidad de la víctima y es transversal. Hay que verificar cuáles son sus vulnerabilidades, porque es la única forma de entender cuán víctima es una víctima y cuán delincuente es un delincuente. Sí, eso es importantísimo. Esto evita revictimizaciones incluso. Hace un rato dije el caso del calzón rojo, ¿no? ¿Creen que eso no sea una revictimización tremenda contra la... o sea, eso es terrible, terrible, ¿no? En fin. Vamos a hablar de las modalidades. Desde un punto de vista netamente técnico, pues existe también el 171, que es la violación de persona en incapacidad de resistir. Este es más sencillo. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Leerlo, doctor. Sí, por favor. A ver, el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberle puesto en el estado de inconsistencia o en imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 23 años. Vale, gracias, muchas gracias, Milagros. Fíjense, este es el ámbito transversal de este delito, es una modalidad. Solamente antes de ello había olvidado algo. A propósito del comentario de Roberto, que es un delito pluriofensivo, hay que tener en cuenta que la pluriofensividad, es decir, la concurrencia de varios bienes jurídicos, en principio se superpone a la libertad sexual, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Que no se afecta a la integridad física? No, sí se afecta, ¿no? En una violación sexual con mayor razón, sí. Eso no quiere decir que cuando hay una violación sexual, a la vez existe un delito de lesiones psíquicas o lesiones psicológicas, por un principio de consunción o un principio de especificidad. ¿Sí? La tipicidad siempre tiene que buscar y tiende a buscar al delito especial, ¿no? Entonces, no es que apliques los dos delitos, pero sí vulneras dos bienes jurídicos, por si acaso. Bueno, volviendo. De la lectura de milagros podemos identificar por lo... Uy, esto se repite. Bueno, ya está, no pasa nada. Por lo menos, desde la imputación objetiva en el 171, que hay dos tipos de conductas. La primera de ellas es poner en estado de inconsciencia, es decir, uno mismo influye en ello, o imposibilidad de resistir, que es peor, ¿no? Es decir, la víctima ya está totalmente inconsciente o no puede resistir. Puede estar consciente, pero no resistir. Ojo, no necesita la víctima estar inconsciente, por si acaso. Y la segunda es, dentro de la inconsciencia o la imposibilidad de resistir, mantener las conductas típicas del delito del artículo, del delito de violación del artículo 170. Esto es lo mismo, ¿sí? Es netamente doloso. ¿Qué significa esto? ¿Que hay intención? No, váyanse con intención, no hablen de intención, rechacen la intención, la tenencia interna y trascendente no sirve, menos en estos delitos, créanme, no sirve, revictimiza en general en ningún delito, ¿no?
Entonces, veamos el delito, el dolo como una imputación del conocimiento a través de la exteriorización de la conducta del sujeto por criterios objetivos, ¿no? Por ejemplo, en este delito, la persona se le va a imputar, se le va a atribuir que conocía, primero, que estaba poniendo en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir a la víctima, ¿no? Entonces, el típico caso, me lo voy a guardar para que al final lo resolvamos mejor. Al final tengo casos, porque no quiero adelantarles ello. Vamos al 172, que es más, vamos a hacerlo rápido. En el 172, la epígrafe es violación de persona con incapacidad de dar su libre consentimiento. Uno pensaría que es igual que el 171, pero no, tiene su propia determinación y su propia determinación está acá, en que el sujeto mantiene relaciones sexuales con una persona, aquí está, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre en incapacidad de resistir. Aquí podríamos entrar en una cuestión de concurso con el anterior, pero no es así, porque en el anterior, recuerden, uno induce a la víctima, ¿no? Le participa, le promueve. Acá no, acá no. Aquí estamos hablando de que hay un contenido sexual frente a una víctima que no está en la capacidad de resistir, pero no ha sido inducida, sino puede ser por un tema físico o puede ser por un tema no necesariamente físico, ¿vale? Bien. Bueno, un tema físico me refiero a un tema de la percepción de la realidad, un tema mental en todo caso, ¿no? Y el conocimiento, claro, la persona debe saber, se le imputa que conoce que la víctima que está violando está impedida de dar su libre consentimiento. De nuevo vuelvo y repito, estaría impedida de dar su libre acuerdo en todo caso, ¿no? Si se tratara de mayor, una persona mayor de edad. ¿Eh? Eh, Milagros dice, en caso de menor de edad, personas especiales. Bueno, te digo algo, querida Milagros, en menor de edad ya existe un delito, vamos a verlo ahora, es el 173 por si acaso. Em, Personas especiales. Una cuestión. Siempre, bueno, la doctrina ya le llama distinto. Se le dice personas en situación de discapacidad. Y si hablamos de personas que tienen una condición mental o una enfermedad mental, es personas en situación de discapacidad psíquica. ¿Sí? Es la palabra. No, tampoco habilidades distintas. Si queremos ser mucho más correctos es personas en situación de discapacidad psíquica. Sí, eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Este es el que Milagros comenta, el 173. Un menor de edad puede estar en capacidad de resistir, no interesa. Acá el delito es netamente, la conducta es objetiva. Acá sí esto es objetivo. Y la cadena es perpetua, perpetua. ¿Quién me ayuda con esto? Yo, doctor, ¿me escucha? A- sí, 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 a ver, vamos. A ver, violación de menor de edad, artículo 173. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá las condiciones son objetivas, ¿no? La víctima es menor de 14 años. Acá se protege la libertad o la indemnidad sexual, después de todo lo que hemos hablado. A ver, Intimidad Indemnidad, doctor. sexual. ya, la indemnidad, correcto. Todos vamos con la indemnidad. Cuidado, no es libertad, ¿eh? Esto ya lo dice incluso el profesor Jesús María Silva Sánchez. En su último tratado tiene un tratado grandazo, grandazo de derecho penal, y ni siquiera es parte especial, sino es literalmente derecho penal. Y él indica pues que no se puede comparar un menor de edad con una persona mayor de edad. Y menor de edad incluso desde los 18, ¿eh? Esto es como una crítica grande incluso a la responsabilidad penal del menor de edad, ¿no? Que ya menos de 16 a 18 puede responder penalmente por ciertos delitos graves, dicen, ¿no? Como si los delitos graves tuvieran una talla, no tuvieran una edad. Eso, los delitos graves no se versan sobre la edad, versan sobre las circunstancias de peligrosidad en la que se han perpetrado. Pero bueno.
Luego, la violación de persona bajo autoridad o vigilancia. ¿Quién me ayuda con ese delito? Bien, A ver, doctor. doctora Paola. Vale. Violación, violación de persona bajo autoridad o vigilancia. Artículo A ver, Paola. 174. Ujú. El que aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Entonces, este delito también es bien específico, ¿eh? Les pregunto, dice situación de dependencia. O sea, si un padre viola a su menor hija, ¿se aplica ese delito? ¿Sí o no? Efectivamente, porque se Cuidado, encuentra. cuidado, no, vuelvo a repetir, cuidado con responder, piénsenlo de nuevo, a ver. Te he cortado, Roberto, piénsalo de nuevo, piénsalo de nuevo. ¿Hay delito de violación de persona bajo autoridad? ¿Sí o no? Que no quiero que fallen, por eso te corté, Roberto. A ver, ahora sí, después de haberlo pensado de nuevo, ¿sigues reconfirmando que sí o que no? ¿Por qué? No, doctor, porque ya me has hecho entre una duda. ¿Qué dice acá? A ver, léelo. Persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, o que se halle detenido, recluida Claro, o interna. Ya, listo. eso no es. Así que si se habla de persona bajo autoridad, hay que leer el artículo, o sea, la redacción del tipo en plenitud, ¿sí? Y esa es la condición, ¿no? El contexto. Es una víctima internada, detenida o recluida, ¿sí? Claro. Bueno, literalmente dice hospital, asilo o establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna. Así que sí, María. Ujú. Claro que estamos hablando posibles violaciones en los penales, ¿no? Pero es siempre cuando hay una dependencia, autoridad o vigilancia. No estamos hablando de las violaciones entre internos, ¿sí? Esas no, no entran por lo menos en este tipo penal. Que es violación, pero no en este tipo penal. ¿Eh? Y violación mediante engaño. Hace un momento alguien dio un comentario y dijo es engaño y otro compañero dijo no, no, no puede ser engaño, ¿no? Y claro, no puede ser engaño por la siguiente razón. ¿Quién me ayuda a leer el 175? Ya estamos terminando ya. Doctor, ¿Alguien? una pregunta, bueno, más que todo una acotación. Ah, Milagros, sí. Ah, ya. Lo que pasa es que sobre el punto, podría suceder el caso de un establecimiento. Así que, bueno, pasó hace poco también uno de los casos en que una señora había ido a atenderse sus chequeos en inicios de gestación y justo el ginecólogo en las visitas que ella tenía programada aprovechaba porque Sí. parece que le daba un sedante y la Uf, ultrajaba, o sea, violaba y acá ella no se parece dio cuenta. terrible, terrible. Discúlpame que te corte, pero hay que avanzar, te voy a responder. Sí, acá, desde mi punto de vista, hay una suerte de concurso aparente de normas. Primero, le pones un sedante. ¿Qué delito podría ser? O sea, tú induces a alguien. ¿Cómo se llama ese delito? ¿Te acuerdas que lo vimos? ¿Qué dice acá? Incapacidad de resistir en este caso. Correcto. Pero estás a la vez en un hospital y estás bajo el resguardo y la dependencia. ¿Qué delito sería acá? Bajo autoridad o vigilancia. Correcto. ¿En dónde? En un hospital. ¿Violación? Bueno, parecería que se aplicarían los dos. No. Desde mi punto de vista, al tener un mayor sentido y tendríamos que verificar en qué contexto, quería Milagros, se la ponen en incapacidad de resistir, porque el primer delito es amplio. Este segundo delito es posible que el ginecólogo sí necesite, o sea, si
clínicamente sí necesita estos, ¿cómo se dice? Estos calmantes, no podría ser incapacidad de resistir porque lo está haciendo dentro de sus funciones. Pero cuando la toca, cuando ya no puede resistir, a pesar de que se puede aplicar el anterior, se aplicaría este. Por el contexto de los hechos y se tipifica mejor. No sé si me dejé entender. Hay que ver el contexto. Ahora, ¿qué pasa si la imposibilita y luego la viola en este contexto? Yo creo que ahí sí podría haber no un concurso aparente, evidentemente, sino por lo menos un concurso ideal. Por tanto, aplicas la pena mayor. Curiosamente, los dos tienen 26 años. 26 años ahí. Ya no estarías discutiendo entre 20 y 26. De frente le pones 26. Ahora, lo que haría la defensa es luchar porque solo hay un delito y buscaría la pena menor, ¿no? O incluso si es una defensa más técnica, no buena, porque si hay violación, podría decir que ese tipo de tocamientos al ser ginecólogo parten de un protocolo que él mismo realiza con sus pacientes, ¿no? Entonces, esto es ya un tema también de teorías del caso, ¿no? ¿Me dejé entender? Sí, ¿Alguna doctor. duda? ¿Sí? Ah, Paola, disculpa, Claro, me dije. ¿Alguna duda o... interesante. Sí, Milagros? Comenta. Creo que estabas diciendo algo. No, muy interesante lo que indica, doctor, porque nos da claridad, ¿no? De la situación. No, es que hay que ver todos los casos posibles. O sea, no solamente es ahí ver, ¿no? Hay que ver, esa es la mente del penalista. Hay que abrir el campo. Em, bueno, y la violación mediante engaño. ¿Alguien me iba a ayudar con esto ya para terminar? ¿Quién me ayuda con esto? Bien, doctor, yo le ayudo. ¿O hay alguien más Vale. que tiene que doctoras? Creo que una doctora. Vamos, ayúdame. Dale, Yo Karen. no puedo ayudar. Que nos ayude Karen, a ver. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Bien, el artículo 175. El que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de 14 años y menos de 18 años, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Vale, gracias, Karen. Este delito es muy importante, por dos razones. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el delito de seducción? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, si es que no, Años antes, atrás, creo que ¿sí, Milagros? años atrás, doctor, se escuchó y creo que lo derogaron. Vale. Paola creo que también iba a dar un comentario. Sí, doctor. Antiguamente, cuando tenían o mantenían relaciones sexuales un hombre de, sí, de 30 con una chica de 17, decían que le Mm, había seducido, ¿no? Que este era mayor, con mayor experiencia sexual. exacto. Ujú. Ese comentario que nos dio nuestro compañero anterior mediante engaño y otro le dijo, no, no es engaño. Claro, no puede ser engaño por los elementos del tipo. Aquí estamos hablando de que, por eso es importante, cuando yo al inicio les dije, una cosa es hablar de libertad sexual plena, 18 para más, hasta que te vayas a al cementerio, que 18 hasta 14. Ahí la libertad sexual es restringida. ¿Se acuerdan que les dije eso? Esa libertad sexual restringida debe ser protegida también por el derecho penal. No basta con que un mayor de 14 y menor de 18 pueda tener sexo con otra persona, mantener relaciones sexuales. No, hay que saber el contexto en el que las tiene, porque su consentimiento puede estar viciado, con una apariencia de legitimidad. Ojo, eso es importante también, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que acá hay dos elementos del tipo muy importantes. El primero, la víctima siempre se encuadra en un círculo entre 14 y 18 y el medio es el engaño, lo que antes se llamaba la seducción. Ya no se llama seducción porque el engaño es más amplio y claro que estamos hablando también de una relación vertical de poder. Del mismo modo, no es lo mismo
Y en España el Tribunal Supremo decía que una persona de 18 años tenga relaciones con otra de 17, que una persona de 30 tenga relaciones sexuales con una persona de 17. Cuando la persona de 30, curiosamente, la recoge de su colegio todas las tardes, la lleva a comer, le da peluchitos, la lleva de viaje, le compra sus cosas y quiere mantener relaciones sexuales. Les pregunto, ¿eso es para el menor de edad realmente, ellos sí consienten, ¿ah? ¿Consentir una relación sexual? ¿Sí o no? Sí, ellos sí consienten, En este caso pero que yo te dije, en este caso, ¿habría o no, Paola? ella sabe, ¿no? A lo que está yendo con el hombre, pero el hombre abusa de esa jerarquía, amor que la señorita, la adolescente le guarda, ¿no? Entonces ahí hay un engaño de Entonces, parte querida del Paola, hombre, ella ¿no? no sabe lo que se mete, claro. Entonces, ella no sabe en todo caso lo que se mete. No puede ser eso un consentimiento válido. No puede ser eso un Doctor, consentimiento es un válido. engaño disfrazado, ¿no? Porque realmente el hombre al seducir, Claro, pues engaña al menor. exacto. Y ni siquiera hablamos de un engaño, hay una apariencia de consentimiento porque el contexto es claro. El contexto es claro. Mayor poderío económico frente a la mayor vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo puede haber un consentimiento claro de una menor de 16 con una persona de ya, 40? Todos los días la recoge, todos los días le da regalos, todos los días le invita a comer. ¿Hasta qué punto realmente esa... Y ese es el problema, porque entre los 14 y los 18 muchas personas dicen, es de esa edad, ¿no? No, yo lo amo, creyendo que el amor ha sido correspondido con el ámbito económico. Tengan mucho cuidado porque ahí aparentemente existen muchos casos de pedofilia, ¿eh? Pedofilia. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Milagros creo que Doctor, tenía un y otro comentario. también llamado, porque sí, doctor. Ahora también, como dice, este tipo de engaño disfrazado, ¿no? Ahorita textualmente, como dicen los jóvenes, ¿no? Me busco la mujer, ¿no? Como el hombre, busco un sugar, dicen. Un hombre Por ejemplo, mayor que, por bueno, ejemplo, según claro, ellas, ¿no? En el pensamiento ignorante, eh, le va a dar estabilidad, economía, le va a dar gustos, ¿no? Más que todo, todo es superficial para un joven, ¿no? De esa edad, entonces ahí está, como dice, la seducción, ¿no? claro. Luis, y muchas gracias por ese comentario porque es cierto. Luis nos dice, ¿qué pasaría si el sujeto activo tiene 15 y el sujeto activo 16? No, sujeto pasivo 15, sujeto activo 16. Bueno, acá estamos hablando de un delito de violación sexual. En principio, tendremos que verificar primero por esta tonta modificatoria de que se le trata a un mayor de 16 frente a delitos graves, si aplicaría. Creo que este delito no está ahí en seducción, no estaría ahí, pero depende mucho. O sea, ¿a qué se refiere con seducción? No hay violencia física, ¿no? En tu pregunta, no sé, querido Luis, si hay violencia física. Si hubiese violencia física, no estamos hablando de un delito de seducción, o sea, de un delito de violación mediante engaño. Estamos hablando de un delito de violación sexual, 170 puro y duro. Depende mucho. El engaño es esta seducción, aparentemente, es esta apariencia que yo te llevo para que tú creas que yo te quiero, para que tú creas que tú me amas, y con ese consentimiento viciado yo abuso de ti. Son las violaciones más encubiertas, por así decirlo, frente a personas que son adolescentes, entre 14 y 18 años, ¿no? Miren, para mí es una pena no poder terminar la sesión y quiero, por eso termino como 7 minutos antes. Seguramente les van a enviar la asociación los PPTs y los casitos, pero creo que hemos hablado muchos casos. Lo que pasa es que yo tengo que dictar a las 2 de la mañana a otra persona y no voy a poder continuar porque no se va a terminar. Pero para mí ha sido un gusto siempre y un agrado poder estar siempre en la Asociación Jurídica Derecho en Línea y en general en todo lo que se pueda, ¿no? Muchísimas gracias, Karen, y gracias a todos ustedes. Ha sido para mí como les digo, lo he disfrutado mucho esta clase. Y si ha habido algo que no ha quedado claro, pues estos minutos creo que pueden ayudarnos a discutirlo.
Doctor, disculpe, ¿usted cree que podrá dictar otro día, volver para poder tener más claro todo? Depende mucho de la asociación, esta es una idea de ellos, es su diplomado, yo no lo sé, pero encantado en lo que se pueda, ¿no? ¿Y nos puede brindar un número o un correo donde podemos ubicarlo, doctor? Sí, claro, les voy a pasar mi correo electrónico, no se preocupen, Muchas gracias, doctor. ustedes. Un segundo. Si hubiera alguna duda, pues también quedo atento, que estoy justamente Este es el que está el que les acabo de pasar en la cajita de comentarios. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido siempre, y siempre es un honor y un encanto poder dictar clases acá. Bien, doctor Enrique Alberto Pimentel, muchas gracias, doctor. Agradecemos su valiosa participación y el generoso compartir de su conocimiento. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica y esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos académicos, doctor. A todos nuestros participantes, gracias por su asistencia y su activa participación. Fue un honor acompañarlos esta noche. Que tengan muy buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.